Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo realmente inspirador y personal. ¿Han visto el reciente titular que dice, Neslihan Atagul revela, juntos superamos todo? ¡Guau! Ese título por sí solo ya nos da una pista de la fuerza y la resiliencia que vamos a explorar. En este vídeo, vamos a sumergirnos en lo que estas poderosas palabras significan, basándonos en la información que ha salido a la luz sobre la increíble actriz Neslihan Atagul y su pareja. Vamos a desgranar las lecciones que podemos aprender de sus experiencias, cómo han enfrentado juntos los desafíos y que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Así que si alguna vez se han preguntado sobre la fortaleza en las relaciones, la superación de adversidades o simplemente admiran la valentía de personas públicas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros contenidos, que siempre están pensados para inspirarlos y acompañarlos en su día a día. Ahora sí, empecemos con esta fascinante historia. El titular Neslihan Atagul revela, juntos superamos todo, nos habla de un viaje, un camino que no ha estado exento de obstáculos, pero que ha sido recorrido de la mano. Cuando hablamos de superar todo, nos referimos a una capacidad extraordinaria para enfrentar y vencer las dificultades, ya sean de salud, personales, profesionales o de cualquier otra índole. Y el hecho de que se mencione juntos es fundamental. Esto nos dice que la fuerza no reside solo en uno, sino en la unión, en el apoyo mutuo, en esa complicidad que se crea cuando dos personas deciden caminar de la mano ante la vida. Neslihan Atagul, conocida por su talento y carisma en la pantalla, ha compartido públicamente aspectos de su vida que revelan una faceta de valentía y perseverancia que va más allá de sus personajes. No se trata solo de interpretar roles, sino de vivir y actuar con una fortaleza impresionante en su propia realidad. Entender el contexto de esta revelación es clave. Si bien no entraremos en detalles médicos o personales que no se hayan hecho públicos, sí podemos inferir que ha habido situaciones complejas. Estas pueden ser enfermedades, crisis profesionales, momentos de gran estrés, o cualquier otro tipo de adversidad que ponga a prueba el temple de una persona y sobre todo, la solidez de una relación. El mensaje de Neslihan no es solo una declaración, es un testimonio. Es la prueba viviente de que cuando hay amor, compromiso y una voluntad inquebrantable, los muros aparentemente insuperables pueden ser derribados. Imaginen la fuerza que se necesita para enfrentar una situación difícil, en lugar de hundirse, encontrar en esa misma situación la oportunidad de fortalecer el vínculo con la persona amada. ¿Qué lecciones podemos extraer de esto para nuestras vidas? La primera y más obvia es la importancia del apoyo mutuo en una relación. Cuando hablamos de pareja, amigos o familia, el concepto de juntos implica compartir cargas, celebrar triunfos y, sobre todo, ser el ancla del otro en los momentos de tempestad. Las parejas que logran superar grandes desafíos suelen ser aquellas que se comunican abiertamente, que practican la empatía y que tienen como objetivo común el bienestar del otro y de la relación. Neslihan y su pareja han demostrado que la comunicación honesta y el apoyo incondicional son pilares fundamentales para salir adelante. No se trata de minimizar los problemas, sino de enfrentarlos con una estrategia conjunta. Otra lección valiosa es la resiliencia. La capacidad de recuperarse de la adversidad, de adaptarse a las circunstancias difíciles y de salir fortalecido de ellas. La vida nos presenta a menudo pruebas inesperadas, y saber cómo afrontarlas sin perder la esperanza es un arte. El hecho de que Neslihan haya utilizado la frase «juntos superamos todo» sugiere que el proceso no fue fácil, que hubo momentos de duda, de cansancio, pero que a pesar de todo, la determinación de seguir adelante prevaleció. Esto nos enseña que la resiliencia no es la ausencia de dolor o dificultad, sino la capacidad de levantarse después de caer. Y cuando se tiene a alguien a tu lado que te impulsa, que te anima a levantarte, el camino se vuelve mucho más transitable. Además, esta revelación nos habla de la fortaleza interior que todos poseemos. A veces, no somos conscientes de la inmensa capacidad que tenemos para afrontar situaciones difíciles hasta que nos vemos obligados a hacerlo. Neslihan Atagul, al compartir su experiencia, inspira a otros a creer en su propia fuerza. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz de esperanza y una capacidad latente para superar lo que sea que la vida nos ponga enfrente. Y esa luz se amplifica cuando se comparte. Piensen en la perspectiva que esto da a la vida.
Cuando superamos un desafío importante, la forma en que vemos el mundo cambia. Los problemas que antes parecían insuperables, después de haber atravesado una crisis, pueden empezar a verse de otra manera. Se adquiere una perspectiva más sabia, un entendimiento más profundo de lo que realmente importa. Neslihan y su pareja, al haber pasado por esta experiencia, probablemente han desarrollado una apreciación aún mayor por los momentos de tranquilidad, por la salud, por el amor que los une. Es una especie de reinicio vital, donde se priorizan las cosas verdaderamente esenciales. Otro aspecto a considerar es el poder de la vulnerabilidad. Compartir experiencias difíciles puede ser aterrador, especialmente para figuras públicas. Sin embargo, al hacerlo, se abre un canal de conexión y empatía con el público. Neslihan, al ser vulnerable, no solo comparte su historia, sino que también ofrece un mensaje de esperanza a miles de personas que pueden estar pasando por situaciones similares. Nos muestra que no estamos solos en nuestras luchas y que hay personas que han logrado salir adelante, sirviendo como faros de inspiración. Además, el título mismo implica un proceso de aprendizaje y crecimiento. Superamos todo, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Implica un proceso, un camino de aprendizaje, de adaptación, de descubrimiento de nuevas fortalezas. Cada desafío superado nos deja lecciones valiosas, nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre la vida. Y si estas lecciones se aprenden en pareja, el vínculo se fortalece aún más, creando una historia compartida de triunfo y perseverancia. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, este tipo de revelaciones son refrescantes y valiosas. Nos recuerdan que detrás de los personajes, detrás de las cámaras, hay personas reales con vidas reales, con sus propias luchas y victorias. La autenticidad de Neslihan al compartir esta experiencia resuena profundamente y construye una conexión más genuina con su audiencia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras propias relaciones? La clave está en la comunicación abierta y honesta. No esperemos a que los problemas se agraven para hablar de ellos. Compartamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras alegrías. Seamos el apoyo incondicional que esperamos recibir. Celebremos los pequeños logros y animémonos mutuamente en los momentos difíciles. La unidad no es solo estar juntos físicamente, es estar juntos emocional y mentalmente. También es importante cultivar la resiliencia individualmente. Esto puede implicar buscar ayuda profesional si es necesario, practicar técnicas de manejo del estrés, mantener un estilo de vida saludable y rodearse de personas que nos apoyen. Pero cuando esta resiliencia se fusiona con la de nuestra pareja, el efecto se multiplica. Finalmente, quiero destacar la importancia de la gratitud. Agradecer por lo que tenemos, por las personas que nos rodean, por las lecciones aprendidas, incluso de las experiencias más difíciles. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, incluso en medio de la adversidad. Neslihan y su pareja, al haber superado todo, seguramente tienen un profundo sentido de gratitud por su relación y por la vida. En resumen, el titular Neslihan Attabul revela, "Juntos superamos todo", es mucho más que una simple noticia. Es un poderoso mensaje sobre la fuerza del amor, la importancia del apoyo mutuo, la capacidad infinita de la resiliencia humana y el crecimiento personal que surge de la superación de desafíos. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, la unión y la determinación pueden llevarnos a trascender cualquier obstáculo. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que la fortaleza se amplifica cuando se comparte. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que hayan encontrado este contenido inspirador y útil. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. ¿Han vivido alguna situación en la que la unión con su pareja, familia o amigos les haya ayudado a superar grandes dificultades? ¿Qué lecciones han aprendido de los momentos difíciles? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado valor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.